El proyectil atravesó el cielo de Cádiz con un silbido que helaba la sangre, y cuando explotó a más de 1000 metros de distancia, directamente sobre el cuartel general francés, el mariscal Claude Victor soltó su catalejo con manos temblorosas. Lo que acababa de presenciar era imposible según todas las leyes conocidas de la guerra. Un disparo de precisión quirúrgica desde una distancia que ningún mosquete, ningún fusil convencional podría alcanzar jamás. 3 de sus mejores oficiales yacían muertos entre los escombros humeantes, y el comandante francés sintió por primera vez en su carrera militar algo que no había experimentado ni en Austerlitz ni en Jena: miedo puro y paralizante ante un enemigo que no podía ver, no podía alcanzar, y definitivamente no podía entender. Los generales franceses se miraron entre sí con rostros pálidos de incredulidad. Llevaban 14 meses sitiando esta maldita ciudad española y habían asumido que era solo cuestión de tiempo antes de que el hambre y el agotamiento hicieran su trabajo. Pero en los últimos 30 segundos, todo había cambiado. El ejército que había conquistado media Europa, que había humillado a Austria, aplastado a Prusia y sometido a Italia, acababa de descubrir que los españoles tenían algo que Napoleón Bonaparte mismo no había anticipado: un arma revolucionaria que estaba a punto de convertir el asedio más importante de la guerra peninsular en una pesadilla francesa. Retrocedamos 3 meses y medio para entender cómo una ciudad portuaria al borde de la extinción desarrolló el arma que aterrorizaría al ejército más poderoso del mundo. Era diciembre de 1810 y Cádiz no era simplemente una ciudad bajo asedio, era el último pedazo de España libre, el único lugar donde las cortes españolas aún se reunían, donde la bandera nacional ondeaba sin la sombra de las águilas imperiales francesas. Madrid había caído, Sevilla había capitulado, Barcelona estaba ocupada, toda la península ibérica sangraba bajo la bota napoleónica excepto este diminuto enclave conectado al continente por un istmo tan estrecho que un hombre podía escupir de un lado al otro. 25.000 soldados franceses veteranos rodeaban la ciudad. Dentro de las murallas, apenas 8.000 soldados regulares españoles y milicias civiles se preparaban para lo inevitable. Las matemáticas eran brutales y simples, los franceses superaban a los defensores 3-1, tenían artillería superior, suministros ilimitados desde Francia, y la reputación de nunca haber perdido un asedio importante. Los libros de apuestas en toda Europa daban a Cádiz 2 meses como máximo antes de la rendición. Pero nadie había contado con la desesperación española, y la desesperación es la madre de la innovación más letal. En los sótanos secretos de la armería municipal de Cádiz, bajo el resplandor tembloroso de lámparas de aceite, un capitán de artillería llamado Diego Montero trabajaba en algo que sus superiores consideraban entre brillante y suicida. Montero era un hombre meticuloso de 32 años, con manos manchadas permanentemente de pólvora y una mente que funcionaba como una máquina de calcular balística. Había servido en las defensas costeras antes de la invasión francesa y conocía cada ecuación, cada ángulo, cada variable que convertía un trozo de metal inerte en proyectil mortal. Pero lo que diseñaba ahora desafiaba cada convención de guerra del siglo XIX. Su idea era tan simple que parecía estúpida y tan audaz que rozaba la locura: modificar fusiles de infantería estándar para disparar granadas explosivas a distancias que solo la artillería pesada podía alcanzar. Los mosquetes convencionales disparaban balas de plomo que podían matar a un hombre a 200 metros con suerte y viento favorable. Los cañones disparaban proyectiles masivos que requerían equipos de 6 hombres para operar y eran imposibles de mover rápidamente. Lo que Montero imaginaba era el punto medio imposible: un arma portátil con poder destructivo de artillería ligera y la movilidad de infantería. Sus colegas le dijeron que era físicamente imposible, que el retroceso mataría al tirador, que las granadas explotarían prematuramente, que todo el concepto era un desperdicio de recursos preciosos en ciudad sitiada. Montero les mostró sus cálculos, sus prototipos, sus pruebas en secreto realizadas en las murallas durante noches sin luna. Y lentamente, muy lentamente, los escépticos comenzaron a creer. El general José de Palafox llegó al taller de Montero en una noche de enero particularmente fría, envuelto en una capa que olía a humo de cañón y desesperación. Palafox era una leyenda viviente en España, el hombre que había defendido Zaragoza durante 2 asedios brutales, que había visto a su ciudad reducida a escombros pero nunca a su espíritu quebrado. Tenía 43 años, cicatrices que mapeaban 2 décadas de guerra, y ojos que habían visto demasiada muerte para temer más. Se sentó en un taburete desvencijado mientras Montero le explicaba su invención con la pasión de un profeta describiendo visiones divinas. «Muéstrame», dijo Palafox simplemente. Las palabras no le impresionaban.
Había escuchado 1000 planes brillantes que colapsaban al primer contacto con la realidad. Montero cargó cuidadosamente uno de sus fusiles modificados. El arma parecía normal a primera vista, quizás un poco más robusta en el cañón, con refuerzos de hierro donde normalmente había madera. La granada en sí era una obra maestra de ingeniería improvisada, una esfera de hierro del tamaño de una naranja pequeña, rellena con pólvora de grano fino y metralla, equipada con una espoleta de tiempo que se encendía mediante la chispa del disparo. Montero apuntó hacia una diana de madera colocada a 300 metros de distancia, una distancia ridícula para cualquier arma de infantería. Calculó el ángulo en su cabeza, ajustó la elevación del cañón, respiró profundamente y apretó el gatillo. El estallido fue ensordecedor en el espacio confinado del taller. El retroceso lanzó a Montero 2 pasos hacia atrás a pesar de su postura preparada. La granada describió un arco perfecto contra el cielo nocturno, su espoleta dejando un rastro de chispas como estrella fugaz miniatura. Y entonces, con una precisión que parecía casi divina, impactó a menos de 5 metros de la diana y explotó en una bola de fuego anaranjada que lanzó astillas de madera en todas direcciones. Palafox se puso de pie lentamente. Sus manos temblaban ligeramente, no de miedo sino de algo más peligroso, esperanza. ¿Cuántos puedes fabricar?, preguntó con voz ronca. Montero hizo cálculos mentales rápidos. Tenemos hierro suficiente para 200 granadas por semana si dedicamos todos los recursos. Los fusiles son más complicados, necesitamos modificar cañones existentes con refuerzos precisos. Quizás 20 armas por mes si trabajamos día y noche. No es suficiente, murmuró Palafox, pero es algo. Es más de lo que teníamos ayer, y mañana los franceses descubrirán que subestimaron gravemente a los gaditanos. El general convocó reunión de emergencia del Consejo de Defensa esa misma noche. En una sala iluminada por velas que proyectaban sombras danzantes en mapas militares clavados a las paredes, Palafox presentó el fusil de granada como si fuera el santo grial de armamento español. Enfrentó escepticismo inmediato de oficiales veteranos que habían luchado en guerras donde la tradición y la doctrina establecida eran sagradas. Un coronel de caballería argumentó que era una distracción de tácticas probadas. Un mayor de infantería insistió que los recursos deberían invertirse en más mosquetes convencionales. Pero Palafox tenía el tipo de autoridad que viene solo de haber mirado a la muerte a los ojos repetidamente y escupido en su cara cada vez. Les voy a contar lo que vi esta noche, dijo Palafox con voz que cortaba el aire como cuchillo. Vi a un solo hombre con un arma portátil destruir un objetivo a 300 metros. Los franceses tienen sus posiciones de mando exactamente a esa distancia de nuestras murallas porque asumen que están a salvo. Sus depósitos de municiones están a esa distancia. Sus concentraciones de artillería están a esa distancia. Han calculado el alcance de nuestros mosquetes y cañones ligeros y se han posicionado justo fuera de ese alcance, riéndose de nosotros. Mañana dejarán de reírse. Mañana empezarán a morir. Y el día después de mañana se preguntarán cómo demonios una ciudad sitiada y hambrienta los está masacrando desde distancias imposibles. Eso, caballeros, es lo que una innovación vale. La sala quedó en silencio. Incluso los escépticos más duros reconocían la verdad brutal. Cádiz necesitaba algo extraordinario para sobrevivir contra probabilidades tan desproporcionadas. El Consejo aprobó la producción masiva de fusiles de granada con una votación que no fue unánime pero sí concluyente. Los talleres de armería recibirían prioridad absoluta en recursos. Cada herrero competente en la ciudad sería reclutado. Y, más importante, Palafox seleccionaría personalmente a los tiradores que empuñarían estas armas revolucionarias. La selección de los primeros tiradores de granada fue un proceso brutal que eliminó al 90% de los candidatos en las primeras 2 horas. Palafox no buscaba simplemente buenos tiradores, buscaba hombres con combinación casi imposible de habilidades físicas y mentales. Necesitaban fuerza considerable en brazos y hombros para manejar el retroceso salvaje del arma. Necesitaban puntería excepcional con mosquetes convencionales como base. Pero más importante, necesitaban algo que no podía enseñarse fácilmente: intuición balística, capacidad casi sobrenatural de calcular ángulos, estimar distancias, compensar viento, todo en fracciones de segundo mientras proyectiles enemigos silbaban a su alrededor. De 500 voluntarios iniciales, solo 23 pasaron todas las pruebas. Entre ellos estaba Manuel Torrijos, un pescador gaditano de 23 años con manos callosas del trabajo con redes y ojos que podían calcular distancias sobre agua agitada con precisión que asombraba a marinos veteranos. Torrijos había crecido en estas murallas, había jugado entre sus piedras como niño, conocía cada grieta y recoveco como conocía las líneas de su propia mano.
Cuando Palafox le entregó personalmente uno de los primeros fusiles de Granada, Torrijos lo aceptó con reverencia de alguien recibiendo reliquia sagrada. «Este fusil puede salvar Cádiz», le dijo Palafox mirándolo directamente a los ojos. «O puede explotarte en la cara si no lo respetas». Torrijos asintió lentamente, sintiendo el peso del arma en sus manos, peso que era tanto física como responsabilidad aplastante. El entrenamiento comenzó en una sección aislada de las fortificaciones orientales, lejos de ojos curiosos franceses. Montero dirigía personalmente cada sesión con precisión de maestro artesano enseñando arte delicado. El fusil de Granada no funcionaba como mosquete normal, explicaba una y otra vez. La bala de mosquete volaba en trayectoria relativamente plana. La granada describía arco parabólico pronunciado. Tenían que reaprender todo lo que sabían sobre tirar, abandonar instintos desarrollados con armas convencionales, abrazar física completamente diferente. Los primeros días fueron desastres humillantes. Granadas volaban demasiado lejos, cayendo inofensivamente en terreno vacío. Otras caían cortas, explotando peligrosamente cerca de las propias murallas. Una espoleta defectuosa causó detonación prematura que hirió gravemente a 2 tiradores y casi mató a Montero mismo. Pero gradualmente, dolorosamente, con determinación nacida de saber que sus vidas y las de toda la ciudad dependían de dominar esta arma, los tiradores comenzaron a mejorar. Torrijos demostró talento natural casi sobrenatural. En su tercera semana de entrenamiento logró 5 impactos consecutivos en objetivo a 350 metros, hazaña que dejó a Montero literalmente sin palabras por varios minutos. ¿Cómo demonios estás calculando eso?, preguntó finalmente el capitán. Torrijos se encogió de hombros con modestia campesina. No lo sé exactamente, admitió. Es como estimar dónde caerá red en el mar. Siento el viento, veo la distancia, y mi cuerpo simplemente sabe el ángulo necesario. Mientras los tiradores entrenaban en secreto, la situación en Cádiz se deterioraba inexorablemente. El bloqueo francés era casi perfecto. Solo pequeños barcos rápidos podían ocasionalmente romper el cerco por mar, trayendo suministros desesperadamente necesarios que nunca eran suficientes. Las raciones se redujeron, luego se redujeron nuevamente, hasta que soldados y civiles sobrevivían con porciones que apenas mantenían a un niño pequeño. Las enfermedades comenzaron a propagarse: tifus, disentería, escorbuto. Los hospitales desbordaban, los cementerios se llenaban. Cada mañana, carretas recorrían las calles recogiendo cadáveres de aquellos que habían muerto durante la noche de hambre o enfermedad. La moral civil fluctuaba salvajemente entre esperanza obstinada y desesperación negra, pero nadie hablaba de rendición. Rendirse significaba ocupación francesa, y todos habían escuchado historias sobre lo que le sucedía a ciudades españolas bajo control napoleónico: saqueos sistemáticos, ejecuciones sumarias de líderes locales, violaciones que las autoridades francesas ignoraban deliberadamente como recompensa tácita para tropas. Cádiz prefería morir de hambre antes que abrir sus puertas a ese destino. En el campamento francés, el mariscal Víctor enfrentaba sus propios problemas, aunque infinitamente menos severos. El asedio estaba durando mucho más de lo anticipado. Napoleón enviaba mensajes cada vez más hostiles desde París exigiendo resultados. Otros generales franceses en España necesitaban desesperadamente las tropas atascadas frente a Cádiz. Y lo más frustrante de todo, los españoles simplemente se negaban a comportarse según las reglas civilizadas de guerra europea, no capitulaban cuando estaban claramente derrotados. No negociaban términos de rendición honorables, simplemente continuaban resistiendo con obstinación que Víctor encontraba simultáneamente admirable y exasperante. El comandante francés ordenó intensificación gradual del asedio. Más artillería fue trasladada desde otras regiones. Baterías de cañones pesados comenzaron bombardeo constante de las murallas de Cádiz, disparando día y noche en turnos rotatorios diseñados para no dar respiro a los defensores. El objetivo era triple: causar daño estructural a las fortificaciones, infligir bajas en los defensores, y más importante, destruir psicológicamente la voluntad de resistencia mediante estrés constante e implacable. Durante semanas, el bombardeo continuó con regularidad de reloj mortal. Cada mañana, los gaditanos despertaban al estruendo de explosiones. Cada noche se dormían, o intentaban dormir, con el mismo sonido ensordecedor. Los niños aprendían a ignorar el ruido como otros niños aprenden a ignorar lluvia. Las mujeres desarrollaban habilidad inquietante de distinguir por el sonido si un proyectil iba a impactar cerca o lejos. Los ancianos simplemente dejaban de reaccionar, una forma de adaptación psicológica que bordeaba la disociación. Pero las murallas resistían.
Construidas a lo largo de siglos para resistir exactamente este tipo de castigo, las fortificaciones gaditanas absorbían el bombardeo con solidez que frustraba a los artilleros franceses. Sí, piedras se desprendían. Sí, secciones sufrían daños que requerían reparación nocturna constante, pero no se producían las brechas masivas que Víctor necesitaba para lanzar asalto exitoso. Era guerra de desgaste en su forma más pura, y el mariscal francés comenzaba a preocuparse de que su ejército se desgastara más rápido que las defensas españolas. Fue en este contexto de desesperación mutua que el fusil de granada español estaba a punto de hacer su debut mortal. Era el 15 de marzo de 1811, un día que comenzó gris y húmedo con neblina típica del Atlántico que convertía el mundo en sombras fantasmales más allá de 100 metros. Condiciones perfectas para lo que Palafox había planeado. Los franceses no podían ver claramente las murallas, lo que significaba que los tiradores españoles podían posicionarse sin ser observados por los omnipresentes catalelos enemigos. Torrijos y sus 19 compañeros tiradores ocuparon posiciones cuidadosamente seleccionadas a lo largo de las murallas orientales justo antes del amanecer. Cada hombre llevaba su fusil de granada envuelto en tela aceitada para protegerlo de la humedad, junto con bolsa de cuero conteniendo 10 granadas, cada una envuelta individualmente en lana para prevenir detonaciones accidentales por impacto. Se movían en silencio absoluto, comunicándose con gestos de mano practicados durante semanas de entrenamiento. Montero los acompañaba con su cuaderno de notas ya abierto, lápiz preparado para registrar cada detalle de lo que estaba a punto de suceder. El capitán había pasado la noche sin dormir, repasando cálculos, preocupándose por 1000 cosas que podían salir mal, rezando a un Dios en quien no estaba seguro de creer que su invención funcionara en combate real tan bien como en entrenamiento. A las 6 de la mañana, cuando la luz gris del amanecer apenas comenzaba a penetrar la neblina, Montero distribuyó los objetivos. Había pasado semanas estudiando el campamento francés a través de Catalejo, mapeando cada posición importante. Sabía dónde los oficiales se reunían cada mañana para revisar planes del día. Sabía dónde estaban los depósitos de municiones más cercanos a las líneas del frente. Sabía dónde las tropas se congregaban para desayunos comunales, momento de vulnerabilidad que ningún comandante podía eliminar porque soldados hambrientos no luchan efectivamente. Cada tirador recibió objetivo específico con distancia estimada y ángulo de elevación calculado. Torrijos fue asignado al objetivo más difícil, una tienda de comando distinguible por su tamaño mayor y bandera regimental flameando sobre ella. 380 metros de distancia según triangulación de Montero. El viento soplaba de oeste a este a aproximadamente 15 kilómetros por hora, lo que requería compensación lateral de medio metro. Torrijos visualizó la trayectoria en su mente, sintiendo instintivamente el ángulo necesario como había sentido miles de lanzamientos de red sobre aguas agitadas. La orden llegó en susurro que pasó de tirador a tirador como ola: preparen armas. 20 fusiles de granada fueron cargados con sincronización de ballet mortal, pólvora medida al grano vertida en cañón, taco de tela comprimido firmemente, granada insertada cuidadosamente con espoleta hacia adelante. Mecanismo de chispa verificado 3 veces porque una falla aquí significaba proyectil inerte o peor, explosión prematura que mataría al tirador. Fuego. La palabra fue apenas audible, pero su efecto fue cataclísmico. 20 fusiles de granada dispararon en salva casi perfectamente sincronizada. El sonido fue ensordecedor, un rugido colectivo que hizo eco contra las murallas de piedra y probablemente fue audible en el campamento francés incluso a través de la neblina. El retroceso golpeó a cada tirador como mula pateando, varios fueron lanzados literalmente al suelo a pesar de posturas preparadas. Torrijos sintió como si un gigante invisible hubiera golpeado su hombro con mazo, dolor explosivo que momentáneamente nubló su visión, pero mantuvo los ojos abiertos, observando su granada describir arco grácil contra el cielo gris. Por 2 segundos interminables, las 20 granadas volaron a través de la neblina matutina, dejando rastros tenues de humo de sus espoletas encendidas. Los tiradores las rastreaban con ojos entrenados, ya calculando ajustes para la próxima salva, y entonces comenzaron las explosiones. La primera granada impactó en el borde del campamento francés, su detonación visible como destello anaranjado a través de la neblina. La segunda explotó medio segundo después, más cerca del centro. Luego una tercera, cuarta, quinta en cascada rápida de destrucción que transformó el amanecer pacífico en infierno de fuego y metralla. La granada de Torrijos fue la 10ª en explotar, y lo hizo exactamente donde él había apuntado, directamente sobre la tienda de comando que había visualizado durante días de preparación. A través de su catalejo personal prestado por Montero,
Torrijos vio brevemente la estructura de lona desintegrarse en lluvia de tela rasgada y astillas de madera antes de que humo oscureciera la visión. El efecto en el campamento francés fue más devastador de lo que incluso Palafox había osado esperar. 17 de las 20 granadas habían impactado dentro del perímetro del campamento, una tasa de precisión del 85% que habría sido impresionante para artillería pesada y era absolutamente asombrosa para armas portátiles. 3 oficiales murieron instantáneamente en la tienda de comando que Torrijos había destruido. Una granada explotó directamente sobre un grupo de soldados haciendo fila para desayuno, matando a 8 y hiriendo a 15 más. Otra impactó a 3 metros de un depósito de municiones, lo suficientemente cerca para causar pánico pero afortunadamente no lo suficiente para causar ignición catastrófica. Los franceses respondieron con confusión absoluta que bordeaba el caos. Soldados corrían en todas direcciones buscando cobertura contra enemigo que no podían ver ni ubicar. Oficiales gritaban órdenes contradictorias. La disciplina legendaria del ejército napoleónico se fracturó bajo ataque desde dirección imposible a distancia imposible. Algunos soldados asumieron que se trataba de artillería española desconocida y buscaron trincheras. Otros pensaron que quizás un barco británico había logrado acercarse lo suficiente para bombardear desde mar. Nadie, absolutamente nadie, consideró la posibilidad de que fueran armas de infantería porque tal cosa simplemente no existía en ningún arsenal europeo. El mariscal Víctor llegó corriendo desde su tienda personal ubicada prudentemente más lejos de las líneas del frente. Su rostro normalmente compuesto mostraba expresión que sus subordinados nunca habían visto antes, miedo genuino mezclado con incredulidad total. ¿Qué demonios fue eso?, rugió a su estado mayor. Los oficiales intercambiaban miradas desconcertadas. Nadie tenía respuestas, solo teorías cada vez más improbables. Un general de división sugirió que quizás los británicos habían entregado en secreto artillería nueva a los españoles. Otro especuló que tal vez se trataba de cohetes experimentales, aunque ninguno había visto jamás cohetes con tal precisión. Un tercer oficial, más imaginativo o más desesperado que los demás, propuso que quizás los españoles habían desarrollado algún tipo de catapulta superpotente. Víctor escuchaba con creciente irritación. Sus generales, hombres que habían luchado en Austerlitz y Jena, sonaban como escolares confundidos inventando explicaciones para fenómeno que no comprendían. Envíen equipos de reconocimiento, ordenó bruscamente. Quiero saber exactamente qué nos golpeó, desde dónde vino, y cómo demonios lograron esa precisión. Y redeplieguen todas las posiciones de comando inmediatamente. Si pueden alcanzarnos aquí, nadie está seguro. Mientras los franceses trataban de organizar respuesta coherente, en las murallas de Cádiz reinaba celebración cautelosa. Palafox había llegado corriendo al sector oriental atraído por el estruendo y ahora observaba el caos en el campamento enemigo con sonrisa que no había mostrado en meses. Funcionó, dijo casi con reverencia. Santo Dios, realmente funcionó. Montero estaba menos eufórico, ya pensando 3 movimientos adelante como jugador de ajedrez. Funcionó esta vez, respondió mientras garabateaba notas furiosamente en su cuaderno. Pero la sorpresa es recurso de un solo uso. Los franceses analizarán lo sucedido, ajustarán posiciones, desarrollarán contramedidas. Necesitamos capitalizar esta ventaja mientras la tenemos. Los tiradores recargaban sus armas con movimientos ahora más fluidos, confianza aumentada por éxito inicial. Torrijos examinaba su fusil de granada cuidadosamente, buscando cualquier señal de daño estructural del poderoso retroceso. El cañón estaba caliente al tacto pero intacto. Los refuerzos de hierro de Montero habían resistido perfectamente. El arma era brutal de operar pero funcionaba exactamente como prometido. Esto va a cambiar todo, murmuró a su compañero más cercano, un tirador llamado García que había sido carpintero antes de la guerra. García sintió sombríamente mientras limpiaba pólvora residual de su propio fusil. O nos convierte en héroes o en cadáveres. Los franceses no van a aceptar esto pasivamente. Van a venir por nosotros con todo lo que tienen. Tenía razón, por supuesto. Lo que los españoles acababan de desatar no era simplemente nueva táctica sino desafío fundamental al orden militar establecido. Durante siglos, la guerra había seguido reglas predecibles, infantería en formaciones masivas, caballería en alas, artillería en retaguardia. Los rangos de combate eran conocidos, las tácticas eran establecidas, generales podían predecir con razonable certeza cómo se desarrollaría una batalla. El fusil de granada español había lanzado toda esa predictibilidad por la ventana. La noticia de la nueva arma española se extendió por el campamento francés con velocidad del fuego en bosque seco.
Los soldados rasos, que no tenían acceso a explicaciones oficiales, creaban sus propias teorías cada vez más elaboradas. Algunos susurraban que los españoles habían hecho pacto con el diablo para obtener armas infernales. Otros especulaban que brujas gitanas habían maldecido proyectiles franceses para volverse contra ellos. Los más racionales pero no menos preocupados simplemente concluían que ya no existía posición segura en el asedio, que podían morir en cualquier momento desde distancia imposible sin siquiera ver al enemigo. La moral, ya erosionada por meses de asedio frustrante, comenzó a desplomarse peligrosamente. Las deserciones aumentaron. En la semana siguiente a la primera salva de fusil de granada, 23 soldados franceses abandonaron sus posiciones bajo cobertura de oscuridad, arriesgando ejecución sumaria por deserción porque parecía preferible a morir por explosión invisible desde cielo. Esto era particularmente problemático porque muchos de los desertores no eran franceses étnicos sino tropas de territorios conquistados, alemanes, italianos, polacos, forzados al servicio napoleónico que tenían poca lealtad personal al emperador en París. Víctor intentó contrarrestar la erosión moral con medidas draconianas. Cualquiera atrapado hablando negativamente sobre capacidades españolas sería azotado públicamente. Centinelas atrapados durmiendo serían ejecutados sin corte marcial. Desertores capturados serían fusilados inmediatamente en presencia de sus regimientos como advertencia. Pero el terror como herramienta motivacional tiene límites, especialmente cuando los hombres ya están aterrorizados por enemigo externo. Los días siguientes establecieron patrón mortal que definiría las siguientes semanas del asedio. Los españoles disparaban salvas de fusil de granada en momentos impredecibles, desde posiciones cambiantes constantemente a lo largo de las murallas. Los franceses respondían con bombardeo masivo de artillería contra las secciones de muralla desde donde creían que habían venido los disparos. Pero para cuando los cañones franceses abrían fuego, los tiradores españoles ya se habían movido a otra posición completamente diferente. Era frustrante hasta la locura para los artilleros franceses, acostumbrados a duelos de contrabatería contra objetivos estacionarios predecibles. Montero había diseñado sistema brillante de rotación. Los fusiles de granada se almacenaban en depósito central profundo dentro de Cádiz, fuera del alcance de cualquier artillería francesa. Cada mañana antes del amanecer, tiradores recibían sus armas y se movían sigilosamente a posiciones preseleccionadas. Disparaban salva única, raramente más de una desde la misma ubicación, y luego evacuaban inmediatamente. Las armas regresaban al depósito para inspección y mantenimiento, las granadas eran recargadas cuidadosamente, y el ciclo se repetía al día siguiente desde posición completamente diferente. Los franceses no podían predecir dónde aparecería la próxima amenaza, lo que magnificaba enormemente el impacto psicológico del arma. El 18 de marzo, Víctor intentó operación audaz para capturar uno de los fusiles de granada. Había enviado espías a Cádiz durante meses, algunos disfrazados como refugiados españoles, otros como pescadores supuestamente leales a Francia. Estos informantes reportaron ubicación aproximada de los depósitos de armas españoles. El mariscal ordenó incursión nocturna con 200 Voltigeurs, infantería ligera de élite entrenada en operaciones especiales. El plan era simple en conceptos y suicida en ejecución. Bajo cobertura de bombardeo de distracción masivo en sector occidental de murallas, los Voltigeurs asaltarían sector oriental con escalas, penetrarían la ciudad brevemente, localizarían y capturarían al menos un fusil de granada, y se retirarían antes de que defensores españoles pudieran organizar respuesta efectiva. Víctor sabía que las bajas serían horrendas, probablemente 50% o más, pero la inteligencia sobre el arma española valía ese precio en sangre. A las 2 de la mañana del 18 de marzo, 40 cañones franceses abrieron fuego simultáneamente contra el sector occidental de las murallas de Cádiz, el bombardeo más intenso hasta la fecha. Las explosiones iluminaban la noche como relámpagos artificiales, el estruendo era tan constante que se fusionaba en rugido continuo que hacía sangrar los oídos. Bajo esta cobertura ensordecedora, los Voltigeurs avanzaron hacia el sector oriental llevando escalas de asalto, cuerdas con ganchos, hachas para romper puertas. Eran los mejores soldados que Víctor tenía, veteranos con docenas de batallas en su historial, hombres que habían asaltado posiciones defensivas desde Lisboa hasta Moscú. Se movían con eficiencia silenciosa de cazadores profesionales acechando presa mortal. Pero Palafox no había sobrevivido 2 asedios de Zaragoza siendo predecible. Había anticipado exactamente este tipo de operación y había preparado trampa devastadora. Los españoles fingieron estar completamente distraídos por el bombardeo occidental,
las tropas corriendo visiblemente en esa dirección como si respondieran a amenaza principal. Los centinelas en el sector oriental parecían laxos, menos alertas de lo normal. Los voltigeurs franceses lo interpretaron como señal de que su plan funcionaba perfectamente. Las primeras escalas tocaron las murallas orientales sin oposición. Los primeros soldados franceses comenzaron a escalar, movimientos practicados 1000 veces. Y entonces el infierno se desató. Torrijos y 40 tiradores de granada abrieron fuego desde posiciones ocultas a menos de 50 metros de distancia, prácticamente a quemarropa para estas armas. A tan corta distancia, las granadas no necesitaban arcos parabólicos complejos, volaban casi en línea recta como proyectiles de artillería, impactando con fuerza cinética brutal antes de explotar. El efecto sobre los voltigeurs agrupados al pie de las murallas fue apocalíptico. Cuerpos literalmente volaban por el aire desmembrados por explosiones. Metralla desgarraba a través de formaciones compactas, cada granada matando o hiriendo múltiples hombres. Las escalas de asalto fueron destrozadas en astillas. Los gritos de heridos competían con el ruido de explosiones continuas. En menos de 3 minutos, más de 60 voltigeurs estaban muertos o gravemente heridos. Los supervivientes rompieron formación y huyeron en desorden, abandonando heridos que gemían en la oscuridad, arrastrándose desesperadamente de regreso hacia líneas francesas. Los oficiales gritaban órdenes tratando de restaurar disciplina, pero sus voces se perdían en el caos. Algunos soldados simplemente se tiraron al suelo fingiendo estar muertos, esperando que oscuridad y confusión les permitieran sobrevivir hasta poder escapar. Otros corrían ciegamente sin dirección, pánico absoluto reemplazando entrenamiento militar. Fue masacre, simple y brutal, y envió mensaje inequívoco: los españoles no solo tenían nueva arma sino que sabían exactamente cómo usarla para efecto máximo. Víctor observaba desde su puesto de mando distante a través de catalejo, aunque la oscuridad y el humo limitaban severamente su visión. Pero no necesitaba ver detalles para comprender que su operación había fracasado catastróficamente. Las explosiones anaranjadas en el sector oriental, los gritos audibles incluso a esta distancia, la marea de soldados en retirada desordenada, todo confirmaba su peor pesadilla. El mariscal bajó su catalejo lentamente, rostro tallado en piedra para ocultar ira y frustración hirvientes. Hemos perdido 200 de nuestros mejores hombres, murmuró a su jefe de Estado Mayor, y no capturamos ni un solo maldito fusil. El oficial no respondió, sabiamente reconociendo que cualquier cosa que dijera solo enfurecería más al comandante. En las murallas de Cádiz, los tiradores de granada recargaban metódicamente, preparándose para segundas salvas y los franceses eran suficientemente locos para intentar otro asalto. Pero incluso a través de la oscuridad podían ver que el enemigo había tenido suficiente por esta noche. García miró a Torrijos con expresión que mezclaba triunfo y horror. Matamos a muchos, dijo quedamente. Demasiados. Torrijos entendía el conflicto. No sentía ningún amor por los franceses que habían invadido su país, violado su tierra, sitiado su ciudad. Pero era una cosa disparar granada a 300 metros contra objetivo abstracto, y otra completamente diferente ver cuerpos destrozados a 50 metros, escuchar gritos de hombres muriendo en agonía. La guerra a distancia permitía cierta disociación psicológica. La guerra de cerca era intensamente, brutalmente personal. No pienses en eso, aconsejó Torrijos, aunque sabía que era consejo imposible de seguir. Ellos habrían hecho lo mismo con nosotros sin dudarlo un segundo. Estamos defendiendo nuestros hogares. Ellos son invasores. Las palabras sonaban correctas pero se sentían inadecuadas ante realidad visceral de tanta muerte. Los días siguientes fueron los más tensos del asedio hasta la fecha. Víctor estaba bajo presión masiva desde París. Napoleón Bonaparte personalmente había enviado mensaje exigiendo resultados inmediatos o reemplazo de comandante. El emperador no aceptaba excusas, no le importaban las circunstancias atenuantes, solo quería victorias. Y Cádiz, maldita ciudad obstinada, continuaba resistiendo contra todas las probabilidades racionales. El mariscal convocó consejo de guerra con todos sus generales de división y brigadieres. Necesito opciones, declaró sin preliminares. No me digan por qué algo no puede hacerse, díganme cómo vamos a romper este asedio antes de que Napoleón envíe a alguien más para reemplazarnos a todos. El silencio que siguió era tenso. Finalmente, un general de división llamado Jean-Baptiste Bayat se aclaró la garganta. Propongo bombardeo de saturación absoluta, dijo con voz firme. Concentramos toda nuestra artillería pesada, 80 cañones o más, en un solo sector de muralla de no más de 200 metros de anchura. Bombardeamos continuamente durante 72 horas sin pausa. No tratamos de preservar municiones,
No nos preocupamos por desgaste de cañones, simplemente arrojamos todo lo que tenemos contra ese sector hasta que colapse completamente. Luego asaltamos con 10.000 hombres en oleadas continuas. Los españoles no pueden defender brecha de 200 metros contra esos números, no importa qué armas tengan. Víctor consideraba la propuesta. Era brutalmente simple, astronómicamente costosa en términos de municiones, y probablemente resultaría en bajas masivas incluso si funcionaba. Pero tenía ventaja de ser factible con recursos disponibles y no requería sutileza táctica compleja que aparentemente no funcionaba contra estos españoles infernalmente ingeniosos. ¿Cuántas bajas estimadas?, preguntó Víctor. Bayat no vaciló. 2.000 muertos, 4.000 heridos en asalto exitoso. Quizás el doble si los españoles montan defensa más efectiva de lo anticipado. El mariscal hizo cálculos mentales. Esas cifras representaban casi un tercio de su fuerza efectiva de combate. Pero continuar el asedio indefinidamente también costaba bajas diarias por enfermedad, deserción y los malditos fusiles de granada españoles. Y si fallaba en tomar Cádiz, su carrera militar estaba terminada de todos modos. Aprobado, dijo Víctor finalmente. Comiencen preparativos inmediatamente. Quiero que el bombardeo inicie dentro de 48 horas. Y encuentren voluntarios para unidades de asalto, soldados que entiendan que están embarcándose en misión casi suicida pero potencialmente decisiva para el resultado de toda la campaña española. La noticia del bombardeo planeado llegó a Cádiz a través de red de espías que Palafox había cultivado meticulosamente. Un simpatizante español trabajando como cocinero en el campamento francés logró pasar mensaje a través de contacto en las líneas de suministro. El general español leyó el informe de inteligencia con expresión sombría. Van a golpearnos con todo lo que tienen, anunció al Consejo de Defensa. Bombardeo masivo concentrado en un solo sector para crear brecha, luego asalto en masa. Es táctica clásica de asedio y honestamente, si ejecutan correctamente, probablemente funcionará. Los oficiales presentes intercambiaron miradas preocupadas. ¿Entonces qué hacemos?, preguntó un coronel de infantería. No podemos evacuar la ciudad y no podemos rendirla. Palafox sonrió sin humor. Hacemos lo que hemos hecho desde que comenzó este maldito asedio. Improvisamos, innovamos, y hacemos que los franceses paguen en sangre por cada metro de nuestra ciudad. Montero tiene plan para usar los fusiles de granada de manera que nunca han sido usados antes. Va a ser riesgoso y va a resultar en bajas altas, pero si funciona, podríamos romper el asalto francés incluso después de que penetren las murallas. El capitán Montero se puso de pie, extendiendo mapas de la ciudad en mesa grande. Si los franceses crean brecha aquí en el sector oriental como anticipamos, el terreno trabaja tanto a favor como en contra nuestra. Las calles detrás de este sector son estrechas, serpenteantes, perfectas para emboscadas. Propongo establecer posiciones de fusil de granada en edificios de segundo y tercer piso a lo largo de estas calles. Cuando las tropas francesas entren por la brecha, estarán canalizadas por el terreno urbano. Nuestros tiradores pueden golpearlos desde arriba con granadas, causando bajas masivas en espacios confinados donde no pueden dispersarse. Es táctica de guerrilla urbana adaptada a nuestra arma única. Los oficiales estudiaban los mapas con creciente comprensión. Era brillante en su simplicidad, convertir la brecha de ventaja francesa en trampa mortal usando exactamente el terreno que los invasores tendrían que cruzar. Pero todos también reconocían el peligro. Los tiradores estarían peligrosamente cerca del combate cuerpo a cuerpo, vulnerables si sus posiciones eran descubiertas e invadidas. Necesitaremos infantería de apoyo en cada posición de tirador, observó un mayor. Soldados con bayonetas para proteger a los granaderos si los franceses alcanzan los edificios. Y necesitaremos rutas de escape preparadas, agregó otro oficial. Si una posición se vuelve insostenible, los tiradores tienen que poder retirarse a segunda línea defensiva. Palafox asentía a cada sugerencia, la planificación tomando forma orgánicamente a medida que oficiales experimentados aportaban su experiencia. Esto era como España estaba sobreviviendo contra Francia, no a través de superioridad individual sino mediante colaboración, cada persona contribuyendo su pieza al rompecabezas defensivo más grande. Para el 21 de marzo, los preparativos estaban completos en ambos lados. Los franceses habían posicionado 84 cañones pesados en baterías concentradas apuntando al sector oriental de las murallas de Cádiz. Montañas de proyectiles de artillería se apilaban detrás de cada cañón, suficientes para mantener bombardeo continuo durante días. 10.000 soldados de asalto habían sido seleccionados y se preparaban mentalmente para operación que todos sabían sería carnicería independientemente del resultado.
Dentro de Cádiz, los civiles en el sector oriental habían sido evacuados a áreas más seguras, sus hogares convertidos en posiciones defensivas fortificadas. Barricadas de piedra y madera bloqueaban calles principales. Trampas improvisadas, hoyos cubiertos con tablones frágiles, alambre tensado a altura de cuello en pasajes oscuros, eran instaladas por milicianos que conocían cada centímetro de su ciudad, y en edificios cuidadosamente seleccionados, Torrijos y sus compañeros tiradores preparaban posiciones de combate que probablemente serían sus tumbas si todo salía mal. El bombardeo comenzó exactamente a mediodía del 22 de marzo con rugido que podía escucharse hasta Gibraltar a más de 100 kilómetros de distancia. 84 cañones disparando en secuencia escalonada creaban trueno continuo que literalmente hacía vibrar el suelo. Los proyectiles, bolas de hierro macizo de 24 libras principalmente, golpeaban las murallas con impactos que desprendían nubes de polvo de piedra. El ruido era más allá de ensordecedor, era físicamente doloroso, presión de onda de sonido que hacía sangrar narices y oídos. Los defensores españoles en el sector objetivo fueron evacuados inmediatamente. No había punto en mantener posiciones que estaban siendo literalmente pulverizadas. La sección de muralla de 200 metros de anchura que los franceses habían seleccionado comenzó a mostrar daño significativo en las primeras 2 horas. Piedras se desprendían, secciones de almenas colapsaban, grietas aparecían en la mampostería centenaria. Para el anochecer del primer día, la muralla había perdido aproximadamente 1 metro de altura en algunos puntos. Los cañones franceses no se detuvieron con la oscuridad. Artilleros trabajaban en turnos de 6 horas, manteniendo ritmo constante de fuego. Las explosiones iluminaban la noche como amanecer artificial continuo. Nadie en Cádiz durmió esa noche, el ruido hacía imposible incluso el intento. Madres abrazaban a niños aterrorizados. Ancianos rezaban en iglesias que temblaban con cada impacto. Soldados revisaban armas repetidamente, acción nerviosa sin propósito real más que dar a manos temblorosas algo que hacer. El segundo día del bombardeo, la muralla comenzó a ceder más dramáticamente. Una sección de 20 metros de anchura colapsó completamente en avalancha de piedra y mortero, creando rampa de escombros que tropas de asalto podrían escalar. Los franceses ajustaron fuego para ampliar la brecha, concentrando proyectiles en los bordes para debilitar secciones adyacentes. Para el mediodía del segundo día, la brecha había crecido a 30 metros. Para el anochecer, 40 metros. Era más que suficiente para asalto masivo, pero Víctor había ordenado 72 horas completas de bombardeo y el mariscal era hombre de palabra. Montero observaba la destrucción a través de catalejo desde torre de observación segura. Su mente de ingeniero calculaba tasas de erosión, proyectaba cuánto daño total habría al final del bombardeo. Vamos a tener brecha de al menos 60 metros, posiblemente 70, informó a Palafox. Los franceses podrán ingresar en formaciones amplias, difícil de crear puntos de estrangulamiento. El general asentía sombríamente. Entonces tendremos que matarlos en las calles detrás de la brecha. Asegúrate de que cada tirador entienda que no habrá segunda oportunidad. Disparamos hasta que se nos acaben las granadas o los franceses nos maten. No hay plan de contingencia más allá de eso. Era honestidad brutal que Palafox siempre ofrecía a sus hombres. No los endulzaba con falsas esperanzas o discursos patrióticos vacíos. La situación era desesperada y todos lo sabían, pero saber exactamente cuán desesperada era de alguna manera permitía a los hombres prepararse mentalmente mejor que ilusiones optimistas. La noche del 24 de marzo, mientras el bombardeo continuaba sin piedad, Torrijos escribió carta a su madre. Llevaba papel doblado en bolsillo durante semanas, esperando momento apropiado que finalmente había llegado. Querida madre, garabateaba con lápiz bajo luz temblorosa de vela. Si estás leyendo esto, significa que no sobreviví la batalla que vendrá mañana. Quiero que sepas que no tuve miedo, bueno, eso es mentira, estaba aterrorizado, pero no dejé que el miedo me detuviera de hacer lo que tenía que hacerse. Cádiz es nuestra ciudad, nuestro hogar. Los franceses no tienen derecho a estar aquí. Si algunos de nosotros tienen que morir para mantenerlos fuera, entonces que así sea. Estoy orgulloso de haber sido seleccionado como tirador de granada. Hemos hecho cosas que historiadores escribirán sobre ellas algún día, aunque probablemente nadie nos creerá. Dile a María que la amé, que pensé en ella cada día, que si hay vida después de esta, la esperaré allí. Cuida de ti misma. Vive lo suficiente para ver España libre nuevamente. Tu hijo que te ama, Manuel. Selló la carta y la entregó a capellán militar que había ofrecido entregar correspondencia final de los soldados. El sacerdote tenía bolsa de cuero llena de docenas de cartas similares,
palabras finales de hombres que sabían que probablemente verían su último amanecer pronto. Al mediodía del 25 de marzo, exactamente 72 horas después de comenzar, el bombardeo francés cesó. El silencio que siguió era casi más inquietante que el ruido había sido. Oídos acostumbrados a trueno constante percibían el silencio como presión física, ausencia de sonido tan intensa que creaba su propio tipo de ruido, zumbido fantasmal. La brecha en las murallas era masiva, 65 metros de anchura, montaña de escombros que alcanzaba casi hasta la parte superior de las fortificaciones intactas a cada lado. Era carretera perfecta para ejército invasor. Víctor observaba la brecha con satisfacción que no había sentido en meses. Finalmente, había creado condiciones para victoria decisiva. Envió mensajero a unidades de asalto, prepárense para atacar al amanecer de mañana. Esa noche, 26 de marzo, ambos ejércitos se preparaban para batalla que determinaría destino de Cádiz y posiblemente el curso completo de la guerra peninsular. En el campamento francés, 10.000 hombres revisaban equipos, afilaban bayonetas, escribían cartas finales, rezaban a Dios o consultaban talismanes de suerte. Oficiales daban charlas finales a sus compañías, combinación de exhortaciones patrióticas y amenazas pragmáticas sobre lo que les sucedería a cobardes. En Cádiz, los defensores ocupaban posiciones finales. Torrijos y 49 otros tiradores de granada, el número había crecido conforme más fusiles se completaban. Se distribuyeron en edificios de 2 y 3 pisos flanqueando las calles principales que conducían desde la brecha hacia el corazón de la ciudad. Cada tirador tenía 15 granadas, número limitado por escasez de materiales, pero si necesitaban más de 15 probablemente significaba que ya estaban muertos o la batalla estaba perdida de todos modos. Infantería española, aproximadamente 2.000 soldados regulares más 3.000 milicianos civiles, ocupaba posiciones secundarias y terciarias, preparándose para combate cuerpo a cuerpo que eventualmente vendría. Palafox hizo ronda final de las defensas conforme oscuridad caía completamente. Se detenía para hablar con pequeños grupos de soldados, ofreciendo palabras de aliento que evitaban falsas promesas. Algunos de ustedes morirán mañana, les decía con honestidad brutal. Probablemente muchos de ustedes. Pero si luchamos con todo lo que tenemos, si hacemos que los franceses paguen precio horrible por cada metro de nuestra ciudad, podemos aún prevalecer. No porque seamos mejores soldados individualmente, ellos son veteranos de 100 batallas, sino porque estamos defendiendo nuestros hogares mientras ellos están lejos de los suyos, porque tenemos innovación de nuestro lado, y porque francamente no tenemos otra opción más que pelear o morir. Visitó posición de Torrijos personalmente, subiendo escaleras de madera crujientes a habitación del segundo piso que ofrecía vista perfecta de calle de adoquines abajo. ¿Listo?, preguntó el general simplemente. Torrijos verificó su fusil de granada por 100ª vez esa noche. Tan listo como puedo estar para algo como esto, mi general. Palafox puso mano en hombro del joven pescador convertido en soldado. Si sobrevivimos mañana, voy a promoverte personalmente a teniente. Y si no sobrevivimos, entonces nos veremos en el infierno donde continuaremos peleando a estos bastardos franceses. Torrijos sonrió a pesar de tensión aplastante. Eso sonaba como buen plan, señor. El general dejó algo en la mesa improvisada de la habitación antes de irse, una pequeña medalla de plata de la Virgen del Carmen, patrona de Cádiz. No soy particularmente religioso, admitió Palafox, pero en noches como esta, no puede doler tener ayuda divina de nuestro lado. Después de que el general se fue, Torrijos examinó la medalla bajo luz de vela. Su madre tenía una idéntica que llevaba siempre alrededor del cuello. De repente, abrumadoramente, extrañó a su familia, su vida anterior de simplicidad pescando en aguas que conocía como conocía su propio reflejo. Pero esa vida pertenecía a otro mundo, uno que había existido antes de franceses y asedios y fusiles de granada. No había retorno a esa inocencia, solo camino hacia adelante a través del fuego que vendría con el amanecer. Los primeros soldados franceses alcanzaron la cima de la brecha, momentáneamente silueteados contra el cielo que se iluminaba, y luego descendieron el otro lado hacia las calles de Cádiz. Seguidos por decenas más, luego cientos, la inundación humana fluyendo a través de la herida en las fortificaciones de la ciudad. Por primera vez en meses de asedio, tropas francesas estaban dentro de Cádiz, pisando adoquines de calles que habían soñado con conquistar durante tanto tiempo. Los oficiales gritaban órdenes, organizando formaciones mientras más hombres vertían a través de la brecha. El plan era formar columnas apretadas y avanzar por calles principales directamente hacia el puerto, dividiendo la ciudad en secciones que podían ser conquistadas sistemáticamente.
Era táctica estándar de asalto urbano, probada en docena de ciudades a lo largo de Europa. Pero Cádiz no era ciudad europea estándar, y los españoles no planeaban pelear batalla estándar. Los primeros 300 franceses avanzaban aproximadamente 50 metros dentro de la ciudad, pasando edificios aparentemente abandonados, cuando Torrijos dio señal. 50 fusiles de granada dispararon simultáneamente desde ventanas y tejados, 35 granadas impactaron en la masa apretada de tropas francesas en calle angosta donde no tenían espacio para dispersarse. El efecto era más allá de devastador, era apocalíptico. Explosiones resonaban entre paredes de piedra, amplificando poder destructivo. Metralla rebotaba en adoquines y muros, fragmentos mortales sin escape posible. La columna francesa desintegró en masa caótica de muertos, heridos y aterrorizados. Hombres sin heridas físicas quedaban temporalmente sordos o aturdidos por concusiones. Oficiales trataban de restablecer orden pero no podían hacerse escuchar sobre gritos de heridos y tintineo de oídos de sobrevivientes. Y antes de que pudieran reagruparse, segunda salva de granadas cayó sobre ellos. Los tiradores españoles recargaban con velocidad nacida de meses de práctica obsesiva. Otras 30 granadas explotaron en misma zona de matanza confinada, multiplicando la carnicería. La calle estaba cubierta de cuerpos, charcos de sangre mezclándose con polvo para crear barro rojizo. Algunos heridos intentaban arrastrarse hacia seguridad pero no había seguridad, ningún lugar fuera del alcance de granadas que caían del cielo como ira divina. Los franceses que aún podían moverse retrocedieron hacia la brecha, tropezando sobre camaradas caídos, abandonando heridos que gritaban pidiendo ayuda. Era retirada instintiva, supervivencia animal reemplazando disciplina militar. Pero detrás de ellos venía segunda oleada de asalto, más tropas que no podían ver lo que había sucedido adelante, empujando hacia adelante siguiendo órdenes y momentum. Las dos fuerzas chocaron en confusión caótica, hombres retrocediendo enfrentándose a hombres avanzando, creando embotellamiento mortal justo dentro de la brecha. Y los tiradores españoles ajustaban objetivo, comenzando a disparar granadas directamente a la brecha misma. Las explosiones en ese espacio confinado lleno de escombros creaban situación imposible. Franceses no podían avanzar efectivamente ni retirarse de manera organizada. Víctor observaba el desastre desarrollándose desde su puesto de comando con creciente horror. Su ataque cuidadosamente planeado estaba colapsando en caos sangriento en los primeros 20 minutos. Pero el mariscal no había conquistado media Europa siendo cobarde o indeciso. Comprometer reservas, ordenó abruptamente. Todas las reservas, todo a la vez. Abrumamos sus posiciones mediante números absolutos. Si perdemos 2 hombres por cada español, aún tenemos más hombres que ellos. 4.000 soldados franceses adicionales comenzaron a avanzar hacia la brecha, oficiales empujándolos literalmente hacia adelante, amenazando con disparar a cualquiera que vacilara. Era táctica brutal pero efectiva nacida de desesperación. Los números comenzaron a contar. No importaba cuán efectivos fueran los fusiles de granada, los tiradores españoles solo podían disparar cierta cantidad por minuto. Solo tenían cantidad finita de granadas. Y los franceses seguían viniendo en oleadas aparentemente interminables. Tercera, cuarta, quinta oleadas absorbían castigo horrible pero seguían avanzando, pisando literalmente sobre cuerpos de camaradas. Algunos edificios donde tiradores españoles estaban posicionados fueron identificados y asaltados por tropas francesas. Combate cuerpo a cuerpo estalló en escaleras y habitaciones, bayonetas contra sables, mosquetes disparados a centímetros de distancia. Torrijos vio tropas francesas irrumpir en edificio al otro lado de su calle, escuchó disparos y gritos mientras sus compañeros tiradores luchaban y morían. No había tiempo para procesar emoción, solo continuar disparando, recargando, disparando nuevamente en ciclo mecánico dictado por pura adrenalina. Su 11ª granada explotó directamente sobre oficial francés a caballo que trataba de organizar sus tropas, matando tanto al oficial como al caballo, temporalmente desorganizando esa sección particular del asalto francés. Su 12ª granada falló al detonar, espoleta defectuosa, quedando como proyectil inerte en los adoquines. Su 13ª impactó grupo de soldados que usaban carreta volcada como cobertura, lanzando cuerpos y fragmentos de madera en todas direcciones. A las 7 de la mañana, después de hora y media de combate más intenso que muchos veteranos habían experimentado en carreras enteras, los franceses finalmente habían establecido control precario sobre las primeras 2 cuadras dentro de la brecha. Pero habían pagado precio espantoso, más de 2.000 bajas entre muertos y heridos gravemente. El avance había costado casi un soldado por metro ganado, tasa de desgaste que ningún ejército podía sostener por mucho tiempo.
Torrijos estaba en su última granada cuando escuchó grito desde abajo, franceses en la planta baja. Su corazón se hundió. Había temido este momento, sabiendo que eventualmente vendría. Miró a soldados de infantería españoles que habían estado asignados para proteger su posición, vio en sus rostros la misma comprensión de que tiempo se había acabado. Última granada, entonces nos vamos, dijo Torrijos simplemente. Apuntó cuidadosamente, eligiendo concentración más densa de tropas francesas visible desde su ventana. Disparó sintiendo retroceso familiar golpear su hombro magullado una última vez, viendo su granada describir arco corto y explotar satisfactoriamente en medio de enemigos. Una de las granadas almacenadas había detonado, posiblemente por disparo perdido francés, posiblemente por espoleta defectuosa retardada. El edificio completo comenzó a colapsar, atrapando a franceses que habían entrado junto con cualquier tirador español que no había escapado a tiempo. Torrijos no miró atrás, corriendo por calles que había conocido toda su vida, ahora transformadas en zona de guerra donde cada esquina podía ocultar muerte súbita. A las 8 de la mañana, situación había alcanzado algo parecido a impas sangriento. Los franceses controlaban aproximadamente 4 cuadras dentro de la ciudad, área que habían pagado con más de 3.000 bajas. Los españoles habían sido forzados a abandonar posiciones de primera línea pero mantenían segunda línea defensiva fuerte, reposicionándose en edificios fortificados más adentro. Los tiradores de granada habían agotado prácticamente todas sus municiones pero habían cumplido su propósito, desangrar asalto francés tan severamente que su momentum se había evaporado completamente. Víctor observaba informes de bajas llegando a su puesto de comando con expresión cada vez más sombría. 3.200 muertos o heridos en menos de 3 horas de combate. La mitad de su fuerza de asalto eliminada para ganar penetración insignificante en la ciudad. Y ahora sus comandantes en terreno reportaban que defensores españoles habían establecido nuevas posiciones fortificadas, que cada cuadra adicional costaría tanto como las primeras, que municiones estaban disminuyendo peligrosamente. El mariscal enfrentaba verdad terrible, incluso si eventualmente tomaba Cádiz, su ejército estaría tan devastado que sería incapaz de operaciones significativas durante meses. Y entonces llegó noticia que transformó cálculo estratégico completamente. Observador naval francés reportó velas en horizonte sur, flota británica aproximándose, al menos 12 navíos de línea más numerosos transportes. El almirante Cotton finalmente había respondido a meses de súplicas españolas de apoyo. La llegada de flota británica cambiaba todo. 12 navíos de guerra podían bombardear posiciones francesas desde mar con impunidad, cortando cualquier ruta de retirada por costa. Los transportes probablemente llevaban refuerzos, quizás 3.000 infantes de marina británicos que podían desembarcar y reforzar defensores gaditanos. Y lo más crítico, presencia naval británica garantizaba que Cádiz nunca podría ser completamente aislada, que suministros continuarían llegando indefinidamente. Víctor había apostado todo en operación de un solo golpe knockout. Había fallado. Continuar ahora significaba asedio prolongado que no podía ganar, enfrentando enemigo reforzado con su propio ejército gravemente debilitado. Era momento de decisión que definiría el legado del mariscal. Podía ser el general que tercamente persistió en operación fallida hasta destruir su ejército, o el general que reconoció realidad y preservó fuerzas para pelear otro día. La elección era obvia incluso si era amarga como hiel. Ordenen retirada general, dijo Víctor con voz cuidadosamente controlada que ocultaba tormenta de emoción debajo. Todas las tropas evacúan Cádiz inmediatamente. Establecemos nuevas líneas de asedio a 2 kilómetros de las murallas, fuera del alcance de esas malditas armas españolas. Y envíen mensaje a París informando que Cádiz no puede ser tomada con recursos actuales. Sus oficiales intercambiaron miradas incómodas. Todos sabían que este mensaje terminaría efectivamente la carrera de Víctor, posiblemente resultaría en corte marcial. Pero nadie argumentó porque todos podían ver que alternativa era destrucción completa del ejército. La retirada francesa fue operación compleja ejecutada bajo fuego constante español. Tropas que habían penetrado la ciudad tenían que retroceder a través de mismo terreno mortal que habían cruzado durante asalto, ahora sembrado con cuerpos de camaradas y resbaladizo con sangre. Tiradores españoles, aunque sin granadas, aún tenían mosquetes convencionales y los usaban para hostigar retirada. Cada soldado francés que se movía demasiado lentamente, cada herido que intentaba arrastrarse hacia seguridad, se convertía en objetivo. No era crueldad gratuita sino realidad brutal de guerra de asedio donde ambos lados habían sido empujados más allá de misericordia convencional. Para mediodía del 27 de marzo, últimas tropas francesas habían evacuado Cádiz.
Dejaron atrás más de 1000 muertos que no pudieron recuperar, cientos de heridos demasiado graves para mover que gemían en agonía en calles ensangrentadas. Los españoles enviaron destacamentos médicos bajo banderas de tregua para recoger heridos franceses, gesto de humanidad básica que contrastaba marcadamente con salvajismo de la batalla misma. Era reconocimiento tácito de que todos eran humanos atrapados en engranajes de conflicto más grande que cualquier individuo. Palafox recorrió las calles recapturadas, pisando cuidadosamente sobre escombros y manchas de sangre que marcaban donde hombres habían muerto violentamente. El daño a la ciudad era extenso, docenas de edificios destruidos o severamente dañados, incendios aún ardiendo en algunas áreas donde proyectiles de artillería habían encendido estructuras de madera. Pero la ciudad permanecía en manos españolas, las murallas aunque quebradas aún se mantenían, y la bandera española ondeaba sobre fortificaciones que habían resistido asalto más brutal del asedio. El general encontró a Torrijos sentado contra pared en callejón, fusil de mosquete cruzado sobre su regazo, cara manchada de polvo de pólvora y algo que podía ser lágrimas o simplemente sudor. El joven estaba temblando ligeramente, reacción retardada a horas de combate intenso y tensión extrema. ¿Sobreviviste?, observó Palafox sentándose junto a él, sin preocuparse por ensuciar su uniforme. Torrijos asintió lentamente. No todos lo hicimos, murmuró. Vi a García morir cuando franceses irrumpieron en su edificio. Vi a Martínez volar en pedazos cuando Espoleta defectuosa detonó su granada prematuramente. Vi demasiada muerte, mi general, demasiada para un solo día. Palafox no tenía palabras reconfortantes fáciles porque no existían palabras que pudieran hacer esto mejor. Honramos su sacrificio sobreviviendo, dijo finalmente, continuando la lucha que ellos comenzaron, asegurando que sus muertes tuvieron significado. No es suficiente, lo sé, nunca es suficiente, pero es todo lo que tenemos. Se sentaron en silencio por largo tiempo, dos hombres exhaustos por guerra que había robado tanto de ellos, unidos por experiencia compartida de haber mirado muerte a los ojos y de alguna manera sobrevivido un día más. La flota británica ancló en Bahía de Cádiz esa tarde, sus aparejos creando bosque de mástiles contra cielo de atardecer. El almirante Cotton desembarcó personalmente para reunirse con líderes españoles, trayendo no solo refuerzos militares sino también suministros cruciales, alimentos, medicina, municiones, pólvora para los fusiles de granada que habían probado ser tan devastadoramente efectivos. Su defensa ha sido extraordinaria, declaró Cotton en español fuertemente acentuado. Londres está asombrada. Wellington está impresionada. Toda Europa está hablando de cómo Ciudad Española rechazó al ejército napoleónico con innovación e ingenio. Han demostrado que Francia no es invencible, que resistencia organizada y determinación pueden prevalecer contra números superiores. Esta victoria resonará mucho más allá de estas murallas. Palafox aceptó elogios con modestia genuina. No fue solo innovación militar, explicó. Fue civiles reparando murallas cada noche bajo bombardeo. Fue herreros trabajando hasta colapsar fabricando granadas. Fue pescadores como Torrijos aplicando habilidades de sus oficios a guerra. Cádiz sobrevivió porque ciudad entera luchó, no solo soldados. Esa es lección que espero Francia aprenda. Pueden conquistar ejércitos pero no pueden conquistar pueblos que se niegan a rendirse. Los días siguientes fueron de recuperación lenta y evaluación sobria de costos. Conteo final de bajas españolas era aproximadamente 800 muertos, 1500 heridos, números devastadores para guarnición que no podía permitirse pérdidas. Pero bajas francesas eran mucho peores, más de 3500 muertos o heridos, casi 40% de fuerza de asalto. Era diferencial que hacía imposible para Víctor intentar otro asalto similar sin refuerzos masivos que Napoleón, cada vez más comprometido en Europa Oriental, no podía proporcionar. Montero compilaba informe técnico detallado sobre desempeño del fusil de granada en combate intenso. Las armas habían excedido expectativas en términos de efectividad, cada granada exitosa matando o hiriendo promedio de 3 soldados enemigos en espacios confinados urbanos. Pero también había revelado limitaciones serias. Tasa de fallo de espoletas era aproximadamente 20%, inaceptablemente alta. Varios fusiles habían sufrido fallos catastróficos, cañones explotando y matando a tiradores. El retroceso causaba lesiones acumulativas en hombros, algunos tiradores literalmente no podían levantar brazos después de disparar 15 granadas en sucesión. Y más fundamentalmente, las armas eran efectivas principalmente en escenarios defensivos específicos donde tiradores podían posicionarse en elevación y enemigos estaban canalizados por terreno. En batalla abierta de campo, las limitaciones habrían sido mucho más evidentes.
Era tecnología revolucionaria pero no tecnología mágica, herramienta con aplicaciones específicas en lugar de solución universal. El informe de Montero incluía recomendaciones para mejoras, espoletas más confiables, refuerzos de cañón adicionales, quizás monturas amortiguadoras de retroceso, entrenamiento expandido para aumentar número de tiradores calificados. Pero el capitán también reconocía realidad más profunda: ventaja tecnológica era inherentemente temporal. Ya espías reportaban que ingenieros militares franceses estaban trabajando en sus propias versiones del fusil de granada. Británicos habían solicitado especificaciones técnicas. Dentro de año, quizás dos, el arma ya no sería ventaja única española sino parte estándar de arsenales militares europeos. La innovación había comprado tiempo y victoria crucial, pero carrera armamentista nunca termina realmente, solo evoluciona hacia siguiente tecnología. Para tiradores sobrevivientes, reconocimiento llegó en formas tanto formales como personales. Torrijos fue promovido a sargento como Palafox había prometido, recibió medalla de valor, fue presentado a cortes españolas que lo aclamaron como héroe nacional. Pero honores que más valoraba eran pequeños gestos privados. Carta de madre de García agradeciéndole por estar con su hijo en momentos finales. Abrazo de niña pequeña cuyo padre soldado había sobrevivido porque tiradores habían detenido asalto francés, reconocimiento silencioso en ojos de veteranos que entendían sin palabras lo que había experimentado. Esto era verdadero significado de servicio, no medallas o promociones sino conexiones humanas forjadas en crisol de experiencia extrema compartida. Asedio de Cádiz continuaría técnicamente hasta agosto de 1812 cuando franceses finalmente levantaron cerco completo y se retiraron de Andalucía. Pero nunca recuperó intensidad de marzo 1811. Víctor fue relevado de comando en junio, reemplazado por general que entendía que Cádiz no podía ser tomada y que asedio era principalmente operación de contención política en lugar de objetivo militar serio. El nuevo comandante francés estableció líneas a distancia segura de fusiles de granada españoles y se conformó con bloqueo parcial que España podía tolerar con apoyo naval británico. Era admisión tácita de derrota, reconocimiento que Ciudad Española había prevalecido contra imperio que había conquistado prácticamente toda Europa continental. El legado del fusil de granada español se extendió mucho más allá del asedio mismo. Wellington solicitó tiradores españoles con estas armas para campaña peninsular más amplia, donde participaron en múltiples batallas contra franceses durante 1811 y 12. La reputación del arma se extendió tanto que algunas unidades francesas se rendían o retiraban prematuramente al identificar tiradores de granada característicos. Ejemplo perfecto de cómo guerra psicológica puede magnificar impacto de innovación tecnológica. Ingenieros militares británicos estudiaron diseño español y desarrollaron su propia versión, aunque nunca igualaron efectividad del original. Franceses capturaron eventualmente algunos fusiles y granadas de campos de batalla. Intentaron ingeniería inversa pero lucharon con metalurgia precisa requerida para cañones que podían contener presión de lanzar granadas sin explotar. Para 1813, varias naciones europeas habían desarrollado armas similares, pero para entonces artillería convencional había avanzado también, reduciendo ventaja táctica de fusiles de granada. La ventana de superioridad tecnológica española había sido breve, aproximadamente 18 meses, pero había sido suficiente para cambiar resultado de asedio crítico en momento crítico de guerra más grande. Montero continuó innovando durante el resto de guerra, diseñando mejoras a fortificaciones, desarrollando nuevas mezclas de pólvora, experimentando con cohetes militares que nunca fueron tan exitosos como fusiles de granada pero mostraban su creatividad incansable. Después de guerra, publicó tratado técnico sobre balística de armas portátiles que se convirtió en texto estándar en academias militares españolas durante décadas. Murió en 1828, relativamente olvidado por público general pero recordado con reverencia por comunidad pequeña de ingenieros militares que apreciaban su genio. Palafox se convirtió en figura legendaria en España, celebrado tanto por Zaragoza como por Cádiz, elevado a nobleza, consultado por gobiernos sucesivos sobre asuntos militares. Pero nunca realmente dejó atrás los asedios. Veteranos reconocían mirada en sus ojos, peso de haber comandado hombres en situaciones donde decisiones correctas aún resultaban en muertes masivas. Escribió memorias en vejez que fueron notables por honestidad brutal sobre costos humanos de guerra, rechazo a glorificar violencia que literatura militar de la época típicamente romantizaba. Murió en 1847, rodeado por familia que nunca entendió completamente los demonios que ocasionalmente lo visitaban en sueños.
Torrijos sobrevivió guerra completa, hazaña estadísticamente improbable para tirador de primera línea. Regresó a pesca después de 1814, intentando reconstruir vida que guerra había interrumpido. Pero mar que una vez había conocido tan íntimamente ahora parecía extraño, como si años de violencia hubieran alterado fundamentalmente cómo percibía mundo. Se casó con María, la chica que había esperado durante guerra, tuvieron 4 hijos. Pero era padre distante, perseguido por memorias de camaradas muertos, ocasionalmente despertando en medio de noche gritando sobre franceses que trepaban escaleras. Su familia aprendió a darle espacio cuando ojos tomaban mirada distante, cuando dedos se flexionaban inconscientemente como si cargaran fusil fantasma. Murió en 1869, uno de últimos veteranos sobrevivientes del asedio, llevándose consigo memorias vividas que ningún historiador podría capturar completamente. Lecciones militares del fusil de granada resonaron durante décadas. Teóricos militares analizaban cómo innovación localizada había compensado inferioridad numérica, cómo entrenamiento especializado creaba multiplicadores de fuerza, cómo guerra psicológica amplificaba impacto físico. Academias militares usaban Cádiz como caso de estudio sobre defensa de fortalezas, innovación bajo presión, integración de civiles en esfuerzos defensivos. Algunos estrategas argumentaban que representaba futuro de guerra, pequeñas unidades altamente entrenadas con armas especializadas reemplazando formaciones masivas. Otros insistían que era anomalía, producto de circunstancias únicas que no podían replicarse confiablemente. Ambos lados tenían razones válidas, como generalmente ocurre en debates militares donde complejidad de combate real resiste generalización simple. Pero más allá de análisis técnicos y debates estratégicos, Historia humana de Cádiz ofrecía verdades más profundas sobre naturaleza de guerra y resistencia. Una ciudad hambrienta, aislada, superada en número 3-1, había resistido durante más de 2 años contra ejército que había conquistado prácticamente toda Europa. Había resistido no solo mediante valentía, aunque valentía era abundante, sino mediante creatividad, comunidad y rechazo absoluto a aceptar inevitabilidad de derrota. Cada civil que reparaba murallas por noche, cada herrero que fabricaba granadas hasta que manos sangraban, cada madre que racionaba comida para que soldados pudieran comer, cada niño que tragaba miedo mientras explosiones sacudían edificios, todos habían contribuido a victoria que ningún individuo podría haber logrado solo. Esto era poder de comunidad unida por causa común, multiplicador de fuerza que ninguna tecnología podía replicar. Y al final, quizás esa era la lección más importante del asedio de Cádiz: innovación tecnológica importa, entrenamiento superior importa, liderazgo competente importa, pero lo que más importa es voluntad colectiva de pueblo que se niega a rendirse incluso cuando probabilidades parecen imposibles. El fusil de granada español eventualmente se volvió obsoleto, reemplazado por morteros portátiles mejorados en décadas siguientes y eventualmente por artillería autopropulsada moderna que podía lograr efectos similares con mayor confiabilidad. Los últimos ejemplares sobrevivientes residían en museos militares, curiosidades históricas que visitantes miraban con interés pasajero sin comprender completamente contexto desesperado de su creación. Pero principio subyacente, que necesidad extrema genera innovación notable, que recursos limitados fuerzan creatividad que abundancia nunca requiere, permanecía relevante. Era lección que cada generación tenía que reaprender en sus propios términos, en sus propias crisis. En Cádiz moderna, monumentos conmemoran asedio, pero vida diaria continúa mayormente ignorante de drama histórico que una vez se desarrolló en estas calles. Turistas caminan por murallas reconstruidas tomando fotografías, sin reconocer que están parados donde Torrijos una vez apuntó su fusil de granada hacia enemigos que parecían imparables. Cafés ocupan edificios donde tiradores una vez se prepararon para probables muertes. Niños juegan en plazas que fueron campos de batalla donde miles murieron violentamente. Es naturaleza de vida continuar, de ciudades regenerarse, de dolor eventualmente desvanecerse en memorias que solo historiadores mantienen vivas. Pequeña placa en muralla oriental marca aproximadamente donde brecha masiva había sido, donde asalto francés había penetrado antes de ser repelido. Texto es simple, casi severo en brevedad. Aquí el 27 de marzo de 1811, defensores de Cádiz rechazaron asalto francés mediante innovación y sacrificio. Omite detalles sangrientos, nombres de muertos, horror de combate urbano. Porque como podría placa capturar realidad de hombres desgarrados por explosiones de granada, edificios colapsando sobre ocupantes, desesperación de última posición defensiva donde retirada significaba perder ciudad entera.
Historia destila eventos complejos en narrativas simples porque mentes humanas no pueden procesar peso completo de trauma colectivo sin simplificación protectora. Pero para aquellos dispuestos a mirar más profundamente, a leer relatos de testigos presenciales donde aún existen, a contemplar realmente qué significaba vivir bajo asedio durante 2 años, lecciones más matizadas emergen. Guerra no es solo tácticas y tecnología sino también psicología, comunidad, resistencia humana bajo estrés extremo. Victoria no es solo resultado militar sino también preservación de valores, identidades, autonomía que personas consideran dignas de morir defendiendo. Y sacrificio no es concepto abstracto sino realidad concreta de individuos específicos, Manuel Torrijos y miles como él, quienes escogieron quedarse y luchar cuando escape era imposible y derrota parecía probable. Estos hombres no eran superhéroes de películas modernas, invulnerables y confiadamente victoriosos. Eran personas ordinarias aterrorizadas que temblaban antes de batalla, que lloraban por camaradas perdidos, que cuestionaban si causa valía precio incluso mientras continuaban pagándolo. Su heroísmo no era ausencia de miedo sino acción a pesar de miedo paralizante. Era tipo de valor que sociedad raramente reconoce porque es incómodo, complejo, teñido con trauma que preferimos no contemplar. El análisis militar frío confirma que fusil de granada español fue innovación significativa pero no decisiva por sí sola en guerra peninsular más amplia. Wellington derrotó a franceses mediante combinación de superioridad naval británica, guerrillas españolas que hostigaban líneas de suministro, compromisos excesivos de Napoleón en múltiples frentes, y serie de victorias de campo de batalla donde fusiles de granada jugaban roles menores y alguno. Cádiz fue victoria importante simbólicamente y estratégicamente al inmovilizar tropas francesas, pero no cambió fundamentalmente equilibrio de poder en península. Francia eventualmente perdió España debido a factores que trascendían cualquier arma o batalla individual, pero enfocarse solo en análisis estratégico de alto nivel pierde textura humana que hace historia significativa más allá de ejercicio académico. Para personas de Cádiz en 1811, su ciudad era universo completo. Su supervivencia o destrucción era todo lo que importaba. Fusil de granada no era estadística en narrativa más grande sino diferencia entre vida y muerte, libertad y ocupación, preservación o aniquilación de todo lo que conocían y amaban. A esa escala personal, la innovación fue absolutamente decisiva. Cambió destino de ciudad específica en momento específico, y ese cambio importó infinitamente a individuos específicos cuyas vidas fueron salvadas o destruidas por resultado. Esta tensión entre significado personal y significado histórico más amplio permanece sin resolver en cómo entendemos guerra. Historiadores correctamente analizan patrones amplios, movimientos de ejércitos, factores económicos, desarrollos tecnológicos. Pero riesgo de esta perspectiva es deshumanizar conflicto, transformar personas en estadísticas, sufrimiento en datos. Cada una de esas 3.500 bajas francesas era persona con familia que lloraba su pérdida. Cada uno de los 800 defensores españoles muertos dejaba vacío específico en comunidad que lo conocía como individuo en lugar de número. Historia militar es simultáneamente sobre grandes patrones y tragedias personales incontables, y cualquier narrativa que ignora cualquier aspecto falla en capturar verdad completa. Y aquí entramos a territorio incómodo que relato histórico generalmente evita, cuestionamiento de si toda esta violencia, heroísmo, sacrificio fue justificado o necesario en primer lugar. Narrativa convencional celebra resistencia española contra ocupación francesa como lucha de liberación claramente justificada, y ciertamente hay mérito en esta perspectiva. Napoleón era invasor, España tenía derecho a autodeterminación, resistencia contra conquista imperial es moralmente defendible, pero esta narrativa limpia omite complejidades morales que atormentan cualquier examen honesto de guerra. Los soldados franceses que murieron en calles de Cádiz, ¿eran realmente malvados o simplemente hombres ordinarios atrapados en sistema militar que no escogieron, siguiendo órdenes que no cuestionaron, muriendo por causas de emperador que nunca habían conocido? Muchos ni siquiera eran franceses étnicos sino conscriptos de territorios conquistados, alemanes, italianos, polacos, forzados a servicio bajo amenaza de ejecución por deserción. Eran simultáneamente víctimas y perpetradores, complejidad moral que resistencia heroica española raramente contempla. Y que de costo para Cádiz mismo, 2 años de hambre, enfermedad, bombardeo constante, trauma psicológico que afectó generación entera. 800 soldados muertos, miles de civiles muertos por privación, hambre, enfermedad exacerbada por condiciones de asedio. Edificios destruidos, economía devastada, memorias de horror que perseguirían sobrevivientes por décadas.
¿Fue preservación de autonomía española en esta ciudad específica suficiente justificación para tal precio? Pregunta no tiene respuesta simple porque requiere calcular valor de libertad política contra costo de sufrimiento humano, y no existe métrica objetiva para tal cálculo. Diferentes personas razonables alcanzarán conclusiones diferentes basadas en valores fundamentales sobre qué hace vida digna de vivirse. Esta ambigüedad moral no niega valentía de defensores de Cádiz o injusticia de invasión francesa, pero sí complica narrativa de gloria limpia que sociedad prefiere cuando recuerda conflictos pasados. Guerra real es moralmente confusa, llena de injusticias en todos lados, produciendo sufrimiento que afecta tanto a virtuosos como a malvados, dejando trauma que persiste mucho después de tratados de paz son firmados. Reconocer esta complejidad no es cinismo sino honestidad necesaria si queremos aprender algo útil de historia más allá de entretenimiento o propaganda nacionalista. Y es aquí donde perspectiva religiosa genuina, no culturalmente cristianizada sino radicalmente centrada en enseñanzas de Jesús, ofrece crítica fundamental de toda empresa militar incluyendo defensas heroicas que celebramos. Cristo en Sermón del Monte enseñó algo que confunde lógica militar completamente: bienaventurados los pacificadores, amen a sus enemigos, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los persiguen. No son instrucciones para situaciones cómodas sino mandamientos radicales para precisamente momentos como asedio de Cádiz donde violencia parece justificada y necesaria. Jesús no calificó sus enseñanzas con excepciones para autodefensa legítima o guerras justas. Él fue absoluto de manera que hace que incluso creyentes sinceros se sientan incómodos, no resistan al malvado, si alguien te golpea en mejilla derecha vuélvele también la otra. Es fácil, demasiado fácil, descartar estas enseñanzas como impracticables en mundo real. Ciertamente Palafox y Torrijos no podían simplemente abrir puertas de Cádiz a franceses y confiar en que amor conquistaría ocupación militar. Realismo político sugiere que tal acción habría resultado en sufrimiento masivo bajo régimen de ocupación brutal. Pero incomodidad que sentimos con enseñanzas de Cristo sobre no violencia no las invalida, nos confronta con verdad difícil. El camino que Jesús enseñó y el camino que mundo requiere están frecuentemente en conflicto fundamental. Apóstol Pablo en Romanos 12:18 escribe: si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Frase crucial es en cuanto dependa de ustedes. Reconoce que paz no siempre es posible porque requiere cooperación de otros que pueden rechazarla, pero coloca responsabilidad en creyentes de agotar toda posible avenida hacia paz antes de recurrir a violencia. Y honestamente, en contexto de guerras napoleónicas, ¿cuántas avenidas diplomáticas fueron genuinamente agotadas antes de que matanza comenzara? Napoleón era ciertamente agresor, pero sistema de guerra endémico en Europa del siglo XIX significaba que conflicto militar era respuesta predeterminada a disputas políticas. Cultura había normalizado guerra hasta punto donde alternativas pacíficas ni siquiera eran seriamente consideradas. Esto no excusa invasión francesa de España, pero sí cuestiona si ciclo de violencia generando más violencia podía haber sido roto en punto más temprano con voluntad política suficiente. La realidad incómoda es que guerra genera trauma intergeneracional que siembra semillas de conflictos futuros. Soldados franceses que sobrevivieron Cádiz regresaron a Francia con odio hacia españoles. Españoles que sobrevivieron asedio transmitieron resentimiento hacia franceses a sus hijos. Este ciclo de violencia recíproca y agravio no termina con tratados de paz formales sino que persiste en memoria colectiva durante generaciones. Jesús entendió esto cuando enseñó que solo perdón radical, no justicia vindicativa, puede romper ciclos de retribución. Es instrucción que mundo considera ingenua pero que psicología moderna confirma: trauma no sanado se transmite generacionalmente hasta que alguien conscientemente elige interrumpir patrón mediante perdón y reconciliación. Entonces, ¿qué deberían haber hecho defensores de Cádiz desde perspectiva cristiana genuina? Honestamente, no sé. Es pregunta que atormenta a cualquiera que toma tanto historia como fe seriamente. Rendirse habría significado sufrimiento real para personas reales bajo ocupación militar que históricamente incluía abusos sistemáticos. Resistir significó sufrimiento diferente pero igualmente real, más 2 años de guerra y muerte. No había opción limpia, sin sangre, que preservara tanto vida como libertad. Y quizás ese es precisamente el punto: vivimos en mundo caído donde pecado estructural, sistemas de violencia y dominación construidos durante siglos, crean situaciones donde todas las opciones disponibles involucran algún nivel de compromiso moral. Esto no excusa violencia pero sí reconoce realidad trágica de condición humana después de Edén. En tales situaciones,
lo mejor que podemos hacer es elegir opción menos mala mientras lamentando que tal elección sea necesaria y trabajar incansablemente hacia mundo donde tales elecciones ya no sean requeridas. Esto significa que incluso mientras reconocemos valentía de defensores de Cádiz, debemos también lamentar profundamente la necesidad de tal valentía. Debemos honrar sacrificio mientras odiando sistema que requirió sacrificio. Debemos recordar heroísmo mientras comprometiéndonos con paz que haría heroísmo militar obsoleto. Es equilibrio difícil que resistimos porque cultura prefiere narrativas simples, o guerra es gloriosa y héroes son intocables, o guerra es malvada y participantes son criminales. Pero realidad es más compleja, personas decentes atrapadas en sistemas indecentes, haciendo lo mejor posible en circunstancias imposibles, mereciendo compasión incluso cuando acciones requieren crítica. Jesús lloró sobre Jerusalén antes de su destrucción, lamentando sufrimiento que venía mientras reconociendo que era consecuencia de elecciones colectivas que pueblo había hecho. Podemos lamentar similarmente sobre Cádiz y 1000 otras ciudades devastadas por guerra.